El acechador del bosque. Era un fin de semana cualquiera cuando mi grupo de amigos y yo decidimos escaparnos a la naturaleza. La idea era sencilla, un campamento en un bosque remoto de las montañas de Canadá. Queríamos desconectar de todo, disfrutar de la tranquilidad del lugar y pasar unas noches alrededor de la fogata, sin preocupaciones. Sin embargo, ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado lo que nos esperaba. El viaje comenzó sin incidentes. Al principio, todo parecía normal. El aire fresco de la montaña, el canto de los pájaros, los árboles que se alzaban majestuosos a nuestro alrededor. Pero conforme avanzábamos, sentí que algo en el ambiente comenzaba a cambiar. Era como si el bosque estuviera más callado de lo normal. Los pájaros dejaron de cantar, el viento se volvió pesado, como si tratara de comunicarse con nosotros. Pero no le di mucha importancia. Quizás era la emoción del lugar o la idea de estar lejos de la civilización lo que nos hacía sentir esa extraña tensión. Llegamos al campamento al atardecer. No era un lugar turístico, solo un área apartada, sin caminos marcados, donde la gente iba a desconectarse. Estábamos solos, por suerte o por desgracia, dependiendo de cómo se mire. Decidimos montar las tiendas y encender una fogata. La noche caía rápidamente, y a medida que la oscuridad se apoderaba del bosque, algo extraño comenzó a suceder. Había algo en el aire, como si el bosque nos estuviera observando. Los árboles, aunque hermosos, parecían más oscuros, como si se alzaran más alto de lo normal. Pero lo peor era el silencio. Había algo profundamente inquietante en la falta de sonido, como si toda la vida se hubiera desvanecido. En lugar de la típica serenidad nocturna del bosque, sentía una presión, como si el mundo alrededor estuviera esperando algo, observándonos. Tratamos de no pensar en eso y seguir disfrutando del momento. Después de cenar, decidimos dar un paseo por el bosque para estirar las piernas. La idea era simple, caminar unos minutos y luego regresar al campamento para seguir contando historias alrededor de la fogata. Llevábamos linternas, pero el aire parecía hacer que las sombras fueran más oscuras de lo habitual. Cuando nos internamos más adentro, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí. Había algo que no estaba bien. Fue entonces cuando uno de mis amigos, Ben, detuvo su caminar y señaló hacia un claro entre los árboles. Todos nos giramos hacia donde indicaba. En el centro del claro, podía distinguirse una figura. Al principio pensé que era otro excursionista, alguien que también había decidido caminar por el bosque. Pero algo en la postura de esa figura no era natural. Estaba agachada, con los brazos estirados hacia adelante. Al principio, no comprendí lo que veía. Los contornos de su cuerpo eran extraños, distorsionados. Sus piernas se doblaban de una manera poco humana, como si se tratara de un animal, pero su torso estaba erguido, como el de una persona. Ben, al notar que todos estábamos en silencio, murmuró, casi como si lo estuviera diciendo para sí mismo, «Eso es un skinwalker». Nos miramos entre nosotros, sin entender del todo lo que Ben quería decir. Había oído hablar de los skinwalkers, claro, pero pensaba que eran solo historias que contaban los nativos, leyendas que se decían para asustar a los más jóvenes. Nadie de nosotros creía en esas cosas. Pero la figura ante nosotros no era humana. No podía serlo. Nos quedamos congelados, incapaces de movernos. La figura siguió agachada, pero sus ojos, esos ojos, eran dos pequeños puntos rojos brillando en la oscuridad, y aunque no podía verlos con claridad, su intensidad me hizo sentir que me estaba mirando directamente, como si supiera exactamente dónde estábamos. Fue entonces cuando algo dentro de mí, algún instinto primitivo, me dijo que debíamos salir de allí. Sin decir una palabra, comenzamos a retroceder lentamente. El aire parecía volverse aún más denso, pesado, y los árboles parecían acercarse a nosotros, como si quisieran cerrarnos el paso. No podíamos quitar la vista de la figura, que aún no se movía.
De repente, escuchamos un crujido detrás de nosotros. Algo, o alguien, nos estaba siguiendo. No lo vimos, pero podíamos oír el sonido de ramas quebrándose, pasos rápidos y pesados, casi como si algo corriera a gran velocidad. Nos giramos y comenzamos a correr. La figura no dejó de observarnos, pero esa risa, esa maldita risa, que comenzamos a escuchar a lo lejos, fue lo que realmente nos aterrorizó. No era una risa humana. Era como si una decena de voces se estuvieran mezclando, distorsionadas, burlándose de nosotros. Cada paso que dábamos, la risa se hacía más fuerte, más cercana. Sentí que nos estaba persiguiendo, que no nos dejaría escapar. Corremos sin parar, sin mirar atrás, hasta que finalmente llegamos al campamento. Nadie dijo una palabra, pero todos sabíamos lo que había sucedido. Nos metimos rápidamente en las tiendas, intentando mantener la calma, pero el terror era palpable. No podíamos dormir. Cada sonido en el bosque, cada crujido de las ramas, nos hacía saltar. La sensación de que algo estaba esperando, observándonos, nunca desapareció. Estábamos atrapados. A medianoche, algo comenzó a golpear nuestras tiendas. Al principio fueron golpes suaves, como si el viento estuviera jugando con las paredes de tela. Pero pronto los golpes se hicieron más fuertes. Eran golpes sistemáticos, como si algo estuviera intentando abrir las tiendas desde fuera. La risa volvió, esta vez más cerca, más penetrante. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Nadie se atrevió a salir de las tiendas, pero todos estábamos escuchando, todos estábamos sintiendo lo mismo. Al amanecer, finalmente decidimos irnos. El miedo había calado tan hondo en nosotros que ni siquiera miramos alrededor cuando desarmamos el campamento. Nadie quiso hablar sobre lo sucedido, pero todos sabíamos que algo había estado allí con nosotros. Algo que no era humano, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando llegamos al pueblo más cercano, buscamos información. Los lugareños nos miraron con una mezcla de simpatía y respeto. Los skinwalkers, nos dijeron, no deberían ser molestados. Algunos dicen que todavía rondan esos bosques. Nadie nos explicó más, pero sus miradas hablaban por sí solas. Habíamos tenido suerte de salir con vida. Lo peor de todo, sin embargo, fue lo que ocurrió después. A lo largo de los días siguientes, soñé con esa figura, esa criatura con los ojos rojos, esa risa. Y aunque traté de olvidarlo, nunca pude. Porque algo dentro de mí sabía que no estábamos a salvo. Y tal vez nunca lo estaríamos. Si alguna vez decides ir a un lugar apartado, recuerda, no todos los seres que caminan entre las sombras son lo que parecen. Y algunos, como los skinwalkers, pueden seguirte, acecharte, hasta que decidan que ya es el momento de enfrentarte a lo que realmente son.